Este lunes, 29 de septiembre, ha quedado marcado por un ambiente particularmente tenso en la televisión. La audiencia está encendida, y no es para menos. Lo ocurrido el pasado viernes en el plató sigue generando debate y críticas en todos los foros. Lo que a primera vista podría parecer un programa más de entretenimiento familiar, terminó mostrando grietas profundas en la forma en que Telecinco maneja sus contenidos y selecciona a sus colaboradores e invitados. Alequio fue, sin duda, el centro de la polémica. A pesar de que algunos de los colaboradores intentaron mostrarse condescendientes hacia él, la realidad es que quedó expuesto como nunca. Sonia Moldes y José Antonio León relataron hechos que pusieron en evidencia actitudes cuestionables, y en más de una ocasión se insinuó que la responsabilidad de ciertos episodios recaía sobre él. En medio de este torbellino, se llegó incluso a plantear: si no lo dejaste, fuiste tú el culpable. Palabras que, lejos de suavizar la situación, avivaron el debate sobre la coherencia ética del programa. En paralelo, Terelu Campos no se quedó atrás. Su intervención sobre Mar Flores fue especialmente polémica. Sus comentarios fueron ambiguos, incluso amenazantes en ciertos momentos. Cuidado con lo que dices, no juegues con tu silencio. La falta de claridad en su posicionamiento generó un efecto contraproducente. En lugar de reforzar su autoridad como colaboradora, evidenció la ambivalencia de su postura. La audiencia, acostumbrada a verla como una voz firme frente al maltrato y las injusticias, percibió una contradicción. Telecinco, por su parte, proyecta una imagen de cadena familiar y responsable, pero los hechos revelados en el plató de viernes muestran otra realidad. Ayer quedó claro que hay invitados y colaboradores que no representan en absoluto un modelo positivo sobre el trato hacia las mujeres. Sonia Moldes relató de manera directa y desgarradora el infierno que vivió junto a Alequio. Su testimonio no fue solamente emotivo, sino que puso sobre la mesa una serie de comportamientos inaceptables que deberían haber generado un rechazo inmediato por parte de todos los presentes. Y sin embargo, apenas unos minutos después, otros colaboradores como Maite Galdeano y Cristian Suku se encargaron de complicar la narrativa. Ambos afirmaron que Kiko Jiménez manipulaba completamente a Sofía Sukun, pero, sorprendentemente, todos ellos permanecían en el plató colaborando como si nada de eso importara. Esto plantea un dilema ético evidente. ¿Qué criterios utiliza la producción para seleccionar a sus invitados? ¿Qué mensaje envían al público al permitir que personas con comportamientos cuestionables se sienten a debatir sobre moralidad y respeto? La cuota de audiencia, en este contexto, resulta reveladora. Tras la intervención de Terelu Campos y el primer testimonio televisivo de Sonia Moldes, el programa alcanzó apenas un 12%. Una cifra baja si se compara con momentos mediáticos previos, como cuando Rocío Flores habló sobre Rocío Carrasco en Prime Time. Esto indica que, aunque los protagonistas sean reconocidos y los testimonios fuertes, la manera en que se desarrolla el programa puede impactar negativamente en la receptividad del público. No se trata solo de quienes están en pantalla, sino de cómo se presentan, cómo se contextualizan sus historias y, sobre todo, cómo se manejan las contradicciones. Lo realmente desconcertante es la evidente doble vara de medir de la cadena. Alequio permanece sentado en Telecinco a pesar de las graves acusaciones que pesan sobre él: manipulación, engaño, intento de venta de fotos íntimas y grabaciones comprometedoras. En contraste, personajes como Antonio David fueron despedidos inmediatamente. La incoherencia no pasa desapercibida, y resulta difícil justificarla desde cualquier perspectiva ética. Alequio, por su parte, defiende su versión de los hechos. Relata que estaba enamorado y que su intención era que Mar Flores rompiera con Fernando Tapias, utilizando fotos y situaciones para dinamitar la relación. Pero la lógica de su relato se desmorona al analizar los detalles. El uso de imágenes privadas, el intento de manipulación emocional y la construcción de un relato que lo favorezca, sin asumir responsabilidad alguna. Lo más grave es que, mientras tanto, ningún colaborador del programa parece cuestionar su relato con firmeza. José Antonio León incluso se ríe en ciertos momentos, mientras Terelu Campos observa, pero no manifiesta indignación ni reprueba los hechos. Este silencio y ambigüedad de los colaboradores evidencia una especie de doble moral. Terelu Campos, conocida por defender causas feministas y denunciar malos tratos públicamente, se muestra pasiva cuando el caso afecta a Mar Flores, a quien aparentemente no simpatiza. Sin embargo, cuando se trata de otros personajes, como Carlos Constancia padre, su intervención es mucho más directa y crítica. La contradicción es evidente. El posicionamiento ético no es consistente, sino que se ajusta al interés personal y a la afinidad con los protagonistas. Los testimonios, además, revelan aristas inquietantes. Alequio asegura que su intención era que Mar Flores rompiera con Fernando Tapias, utilizando fotos estratégicamente para que la pareja se enterara y la relación se deteriorara.
Pero la credibilidad de su versión es mínima. Nadie cree que todo haya sido motivado únicamente por amor, y la narrativa parece más bien una estrategia de manipulación. La producción, sin embargo, no cuestiona ni sanciona estas actitudes. Sonia Moldes, por su parte, expone su historia con claridad y sin necesidad de exageraciones. Su relato, respaldado por fotografías y pruebas, deja en evidencia las prácticas poco éticas de Alekhio. Y aún así, la reacción del plató es sorprendentemente tibia. Nadie expresa indignación real, y mucho menos se toman medidas. Miguel Temprano incluso confirmó que Alekhio comercializó con las imágenes, mientras él lo niega rotundamente. Esta contradicción, lejos de generar debate o condena, pasa casi desapercibida ante los ojos de los espectadores. El patrón se repite. La producción permite que colaboradores con comportamientos cuestionables permanezcan en pantalla, mientras otros son expulsados por acusaciones menores. La incoherencia envía un mensaje peligroso: que existen privilegios, que las reglas no se aplican por igual y que la ética depende de la popularidad o del interés de la cadena. Al final, lo que queda es un programa que, bajo la apariencia de entretenimiento familiar, expone tensiones, contradicciones y una preocupante falta de responsabilidad ética. Los espectadores son testigos de historias de manipulación, engaño y doble moral, sin que exista un posicionamiento claro ni un filtro que proteja la integridad de los invitados ni la credibilidad del programa. La reflexión es evidente. Si las productoras no establecen criterios claros, no seleccionan de forma coherente a sus colaboradores y no aplican un estándar ético consistente, seguirán legitimando comportamientos inaceptables ante millones de espectadores. En definitiva, lo que debería ser un espacio de entretenimiento y debate familiar se convierte en un ejemplo de cómo no gestionar la televisión. Historias sin contexto, testimonios cuestionables, silencio cómplice y un enfoque selectivo que prioriza la notoriedad sobre la ética. La audiencia, cada vez más crítica y exigente, empieza a percibir estas contradicciones y a cuestionar no solo a los protagonistas, sino también a quienes producen y permiten que sucedan estos despropósitos en pantalla. Fijaos bien, ya habríamos terminado de comer, y sin embargo, la polémica no para. José Antonio León se mete directamente con Mar Flores, insinuando que siente envidia porque en la fiesta de cumpleaños de Terelu ellos comieron muy bien y ella no. Y claro, ese comentario seguro que le molestó. Es una falta de respeto y un ataque innecesario que evidencia tensiones latentes. Luego, Mar Flores responde con un simple, pero contundente: «Tuviste de viernes». Y, sinceramente, no hace falta añadir nada más. La situación se intensifica cuando Terelu empieza a mostrar indignación, a ponerse las manos en la cabeza. Pero, chica, ¿no te das cuenta de que no ha habido ni una sola palabra de apoyo hacia tu consuegra? No hablo de simpatía o antipatía, hablo de lo básico. Un mínimo pronunciamiento en defensa de alguien que está siendo cuestionado públicamente. Terelu se presenta como una mujer respetable, pero los hechos dicen otra cosa. A lo largo de los últimos años, los titulares que ha dejado son demoledores. Desde la muerte de su madre, retratada de manera grotesca en la prensa, hasta la falta de reacción frente a acusaciones serias a colaboradores como Carlos Constancia, su historial evidencia una coherencia ética muy cuestionable. Nadie le preguntó públicamente sobre las denuncias de maltrato que enfrentaba su consuegro, y ella permaneció callada. Dentro del feminismo que proclama durante todo el año, resulta sorprendente verla reaccionar de forma tan tibia ante acusaciones serias hacia personajes como Alekhio o Kiko Jiménez. Ambos han sido señalados por conductas machistas y de manipulación hacia mujeres, y aún así, continúan contratados. Cristian Sukun y Maite Galdeano no dudan en calificar a Kiko como alguien profundamente dañino, y sin embargo, en la pantalla de Telecinco todo esto parece no tener consecuencias. Los comentarios en redes sociales reflejan perfectamente lo que muchos espectadores piensan. Terelu ha sido desmentida y criticada por su comportamiento durante las entrevistas. Mar Flores, por su parte, ha dejado claro que no necesita pruebas fotográficas para demostrar afecto dentro de su familia, mientras Terelu sigue reclamando respeto y amenazando con no jugar con su silencio. Pero, ¿qué silencio? ¿El de las fotos, las respuestas evasivas o los gestos de complacencia hacia Mar Flores? Es un ejemplo brutal de cómo manipula la narrativa a su favor. El cinismo de Terelu se hace evidente cuando pide respeto, pero al mismo tiempo se entromete en todas las polémicas familiares de su hija. No hace falta vivir la historia para comprender la gravedad de la situación y sentir empatía. En más de una ocasión se permitió insultar públicamente a personas cercanas sin recibir ninguna reprimenda. Es ofensivo verla presentarse como víctima forzada, cuando en realidad fue la instigadora de gran parte del conflicto. Su comportamiento en plató roza lo increíble. Mientras sus compañeros la elogian, ella mantiene un discurso de víctima, cobijada por un privilegio que sus colegas no poseen y con un salario superior al resto. Se declara respetable,
pero recordemos episodios pasados donde su profesionalidad quedó en entredicho, como la grabación en la casa de Belén Rowe, que terminó en denuncia por parte de su propia amiga. ¿De qué respeto habla entonces? En De Viernes, Terelu no cumplió con su rol como periodista ni como profesional. No cuestionó las acciones de su consuegro, no defendió a Mar Flores y permitió que la entrevista se convirtiera en un masaje a Carlos Constancia. Lo mismo ocurrió con Sonia Moldes, cuyo testimonio fue puesto en duda reiteradamente. Incluso José Antonio León cuestionó directamente a la víctima, preguntándole por qué no se separó antes de quien la maltrataba, mientras el presunto manipulador permanecía impune en el plató. Es imposible entender esta lógica. La víctima es cuestionada, los acusados siguen en pantalla y la audiencia observa sin filtros cómo se normalizan actitudes poco éticas. Todo esto genera una doble moral evidente. Terelu, que debería ser una defensora del respeto y la ética, se convierte en ejemplo de manipulación y protección selectiva. Al final, queda claro que la televisión de entretenimiento familiar, tal como se presenta en este tipo de programas, muestra una preocupante falta de coherencia ética. Los espectadores perciben las contradicciones, la falta de posicionamiento y el cinismo, y no dudan en expresarlo en redes. La pregunta que queda en el aire es evidente: ¿hasta cuándo la audiencia seguirá tolerando que se normalicen estas actitudes en pantalla?